mañana vamos a hablar de la familia de Estéfanas, personaje muy importante en la Biblia, el cual el apóstol Pablo hace mención y que el deseo por medio de la palabra del Señor es que estemos también, hermanos, preocupadas por invertir especialmente en la formación integral de la familia, de nuestros hijos, de los seres allegados. Gracias, hermano. Sí. Y por eso esta mañana he pensado en esta enseñanza porque pues tiene que ver con la temática de hoy, que es acerca de la familia y el reto que este varón de Dios llamado Estéfanas también nos ofrece. Y quiero invitarle a que usted piense y tenga en cuenta este principio que tenemos ahí también. Una familia bien formada alcanza un buen testimonio. Piensa en eso, la importancia de darle trascendencia a la formación de la familia y del testimonio que como familia podemos alcanzar delante del Señor. Hace unos días atrás tuvimos un evento aquí en el continente. ¿Quién recuerda el evento que tuvimos que acaba de pasar hace poquitos días? La Copa América. A mi esposa sí le gusta el fútbol. La Copa América, ¿cierto? Llegamos hasta la final, lamentablemente no pudimos traernos el trofeo de campeones, pero un dato curioso es que uno de nuestros jugadores fue condecorado como el mejor jugador del torneo. ¿Quién fue? ¿Quién lo recuerda? Eso, James Rodríguez, ¿cierto? A James Rodríguez se le dio el reconocimiento del mejor jugador del torneo y lo exhibió, porque fueron varios torneos en varios juegos que él exhibió al fin del torneo, y eso entonces confirmaba que James fue el mejor jugador. Estaba pensando en eso porque yo sé que a todos nos gusta que se nos reconozca algo, ¿cierto? A la esposa le gusta que el esposo le diga, ¿le quedó bueno hoy el almuerzo? ¿Sí o no? Al esposo también le gusta que la esposa le reconozca la labor que hace en pro de la familia. Siempre queremos un reconocimiento. Yo les invito hoy, hermanos, a que entendamos que el mejor reconocimiento es el que nos da nuestro Dios y que confirma realmente la esencia y la importancia de la familia. Por eso les decía hace un instante, pensar en este principio y aprenderlo y llevarlo, hermanos, para nuestra casa, tenerlo bien guardado en nuestro corazón. Una familia bien formada alcanza un buen testimonio. ¿De dónde sacamos eso? Pues la palabra nos habla de un hombre llamado Estéfanas, quien fue un hombre dedicado a su familia, y de él pues hay un reconocimiento muy importante, y de su familia hay un reconocimiento muy importante. El capítulo 16, versículo 15, solamente en la primera parte del versículo 15 encontramos el primer principio que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Como usted puede ver ahí, lo primero que esta mañana quiero compartir con ustedes, pensar en lo que la palabra dice en una especie de principio para nuestras vidas. La familia de Estéfanas era reconocida por su vida cristiana. Y usted me dirá, pues eso es lo elemental, todos sabemos eso, ¿verdad? Todos sabemos que pues está en la Biblia, eran cristianos, y tal vez al leer este postulado pues pareciese como muy, que no genera ningún impacto el hecho de que se reconozca a este varón y su familia como una familia cristiana. Pero el énfasis que se quiere esta mañana hacer es que esté pensando no solamente en Estéfanas, sino a toda la familia de Estéfanas. Y allí hay una acotación muy importante, porque estamos hablando de que no solamente era el jefe de la familia el que asistía ayudando al apóstol Pablo, el que asistía a los servicios, el que servía en la iglesia, sino que toda la familia. Pablo habla allí de una colectividad. Y mira la referencia que el apóstol Pablo hace. Ya sabéis que la familia de Estéfanas, no dice nada más Estéfanas, ¿cierto? O no dice la esposa de Estéfanas o los hijos de Estéfanas, dice la familia de Estéfanas. Entonces Pablo está aquí haciendo una referencia no a un individuo en particular, sino a toda la colectividad. Y en los tiempos en que vivimos, los tiempos en que estamos, es un reto, es un desafío para la familia que todos puedan servir, juntos puedan servir al Señor. Siempre hay familias
en el aspecto espiritual un poco disfuncionales, porque o no está el papá presente, o no está la mamá presente, o no van juntos al culto porque tienen compromisos, o algunos porque tal vez un cónyuge no es creyente, o tal vez uno de los hijos no es creyente. Y mire que hay un reto, y especialmente en la ciudad mucho más se ve todo esto, ¿verdad? El desafío para la familia, el desafío para los padres, poder formar a los hijos y motivar también a toda la familia a servir también al Señor. Estaba pensando en eso. Yo tengo por ahí una expresión que uso muy comúnmente, que suena a veces un poquito durita, pero que también hay que hacerla y hay que decirla para darle un poquito de énfasis a la importancia de formar familias. Muchos padres, y hablo especialmente de los hombres, porque la tendencia es que sean más las mujeres las que busquen al Señor, las que instruyan a los hijos, y poco los padres tienen el compromiso de realmente, como jefes de familia, como jefes de hogar, es servir al Señor. ¿Sabe cuál es mi expresión? A veces el papá dice, amor, vaya usted al culto con los niños. Amor, vaya, sirva usted en la iglesia. Yo he llamado el padre que dirige control remoto. Vaya a la iglesia, vaya al culto, sirva al Señor, vaya, haga esto en la iglesia. Y el hijo siempre se pregunta, pero mi papá me manda a mí con el control remoto, pero él no va. Él no hace presencia, él no da ejemplo de vida. Y entonces, hermanos, allí está el desafío. Y mire que el apóstol Pablo también hace énfasis en Estéfanas, ¿no? No dice la familia de la mujer de Estéfanas, dice Estéfanas y su familia, para entender y dar por sentado, hermanos, la importancia del rol del papá, el esposo dentro del hogar, para formar también a la familia. Lo primero que encontramos allí también en ese aspecto de la vida cristiana es que Pablo lo llama las primicias de Acaya. Yo estaba estudiando este pasaje y pensaba en esa expresión, las primicias de Acaya. Tan importante eso. Cuando Pablo llegó a Acaya, y la palabra primicias tiene dos sentidos muy importantes. Uno es que se refiere a lo primero, ¿cierto? Básicamente esa es la primera parte, un inicio que hubo allí en Acaya. Y la otra referencia es que hace énfasis en los frutos. Pablo dice, fueron los primeros, las primicias de Acaya, los primeros frutos de Acaya. Y pensaba en esto porque cuando se refiere a frutos, quiere decir que antes hubo un trabajo previo. Esto entonces hace énfasis en la importancia de que la iglesia trabaje con familias, que nuestro impacto también sea a las familias. Pero como dije hace un momento, es mucho más fácil, y como experiencia pastoral lo digo, hermanos, es mucho más fácil cuando uno llega solamente a la esposa, ¿cierto? En el aspecto de las relaciones es mucho más fácil porque los hombres son más dados a repelar el evangelio. La mujer, por la parte sentimental, es mucho más práctica y llega mucho más rápido que el varón. Pero la Biblia habla del trabajo con familias enteras, empezando por el varón, que trascienda después a la esposa y también llegue a los hijos. Pero también la idea de las primicias de Acaya, Pablo está haciendo énfasis en que Estéfanas y su familia fueron los primeros en responder y reaccionar al evangelio. Cuando el apóstol Pablo llegó a trabajar con su equipo en Acaya, pues se nota que había una familias, entre esas la familia de Estéfanas, que fueron los primeros en reaccionar al mensaje del evangelio, porque entendieron su condición de pecado y también su exposición a la condenación, y porque entendieron también la necesidad de un salvador personal. Y aquí hay otra aplicación también para que hagamos, hermanos varones y hermanas esposas y también hijos, la importancia de entender que la familia necesita reconocer su condición espiritual y su necesidad de un salvador. Que sí es bueno que mis abuelos fueron los que fundaron la iglesia, y que sí es bueno que yo también como hijo y como padre voy a la iglesia y también asisto a la iglesia, sirvo en la iglesia y estoy comprometido en la iglesia, pero poco me preocupo por los hijos y su condición espiritual. Un hermano por allá decía en cierta ocasión, Dios no tiene nietos, tiene nada más hijos. Y mi compromiso también como padre de familia es instruir a los hijos en el camino del Señor, para enseñarles su condición de pecado, aunque es hijo mío, pero es que la salvación no se hereda. La salvación es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, y es muy particular y es individual, y cada persona, miembro de la familia,
necesite entender su condición de pecado y su necesidad de un Salvador. Aquí cuando estaban los niños, una niña por ahí estaba llorando la emoción de cantar ese bonito coro, ¿cierto? Qué bonito es que se exprese esa emoción, pero también es bonito enseñarles la necesidad de un Salvador. Allí está domingo a domingo la maestra, el maestro de escuela dominical y que enseña a sus niños. Eso es bonito, hermanos, pero el trabajo se hace en casa. El mayor trabajo de la formación espiritual de los hijos se hace dentro del hogar y esa responsabilidad también se atribuye, el Señor la atribuye a los padres de familia. Cuando Pablo también dice que Estefanas y la familia era el primer fruto o los primicias de Acaya, Pablo también está haciendo énfasis en que fue la primera persona, el primer grupo de personas que decidieron ir en contra de la cultura de aquel entonces. En aquel entonces, cuando Pablo escribe estas palabras, Acaya era una provincia pequeña de Grecia, la capital de Acaya era Corinto, y esta región está dominada por la cultura del Imperio Romano. No es difícil, ¿cierto?, poder deducir qué clase de cultura había en aquel entonces, cómo era la cultura y las influencias que había en el mundo. Y yo creo, hermanos, plenamente estoy seguro de eso, que en cuanto al pecado y la perversión no era muy diferente en nuestros días. Lo mismo. Pero esta familia, este jefe de familia indujo a sus miembros para ir en contra de la cultura, ir en contra de los que hoy día, en aquel entonces pues me refiero, la gente hacía, y esta familia decidió ir en contra de esa cultura. A la familia de hoy también es necesario hacer lo mismo, enseñarles a ir en contra de lo que el mundo cree, porque pues no desconocemos la condición espiritual en la que se encuentra nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Cómo van en contra de Dios? Pues hay que cambiar ese chip, cambiar ese pensamiento, ir en contra de esa cultura maléfica, pecaminosa e influenciada por el diablo, que la palabra dice que cegó la mente, el entendimiento de este siglo. Estefanas, hermanos, junto con la familia, decidieron marcar la diferencia en Acaya. Eran familias distintas, familias diferentes. Los hijos, nuestra familia tiene también que ver eso, por el modelo que sus padres le presentan, ser una familia distinta, una familia diferente, una familia que va en contra de la cultura. Un padre de familia que el día que de pronto sin querer se pasó el semáforo en rojo y llegó el policía, no le dice, aquí hay 50,000 razones para que me deje ir, ¿verdad? Sino que dice, si yo cometí la infracción, pues hágame el parte. Claro, es mucho más fácil para la cultura del mundo que decirle al policía, tranquilo que aquí le doy para la gaseosa, ¿verdad? Yo un día en Cúcuta llevé un carrito que tenía por ahí a la revisión tecnomecánica y pues no pasó la revisión tecnomecánica del carro por algunos defectos que tenía. Y entonces salí de mi casa, del concesionario, bueno, del CDA, y me fui a mi casa y le conté a mi hermano y le dije, no pasó. Y es que usted no sabe cómo es, me dijo él. Usted no sabe cómo es. 30,000 aguantar y eso pasa rapidito. Yo le decía, yo sé cómo es, pero no hago eso. Pero es más fácil. No, lo más fácil es hacer, según el Señor, lo que Dios manda. Es difícil desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero es lo más fácil porque es la conciencia mía delante del Señor. Y así que, mis amados hermanos, tenemos que enseñar a la familia a ir en contra de esa cultura del mundo. Estefanas, junto con la familia, nos enseña algo muy importante, mis amados hermanos, amada iglesia, que sí es posible formar valores espirituales y morales en medio de un mundo impío e inmoral. Estefanas, para usted y para mí es un reto. En el mundo en que vivimos, en la cultura en la que vivimos, lo más fácil es formar familias igual que la cultura, semejantes a la cultura de este mundo. Pero el Señor nos dice, por medio de este varón y de la familia, que sí se puede, hermanos. Sí se pueden formar familias que demuestren lo opuesto, que demuestren lo contrario. Tal vez no sea tan fácil, pero no es imposible poderlo hacer. Tenemos que luchar contra muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero sí es posible cuando tomamos la decisión delante del Señor. No solamente Estefano, usted puede también ver en la Biblia por allá a jóvenes que decidieron, por ejemplo, el caso de Daniel, dice la palabra que en medio de ese mundo en el que él estaba,
tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. ¿Quién le enseñó eso? Su papá. Las cosas que su papá le enseñó las puso en práctica en un reino totalmente distinto e ir en contra de la cultura del mundo de aquel entonces. Por eso digo, hermanos, sí es posible. Esto entonces también habla muy bien de la labor de Estefanas con su familia. El trabajo que Estefanas estaba haciendo era bastante bueno con la familia, una familia que decidió ir en contra de esa cultura. Pero el segundo también ese aspecto es que testificaron de su fe en Cristo por medio del bautismo. Pablo mismo en 1 Corintios 1:16, Pablo dice que él fue quien lo bautizó. Esto indica entonces que Pablo da testimonio del compromiso que esta familia tenía con el Señor, que esta familia sintió la necesidad de identificarse con Cristo por medio del bautismo y que esta familia entendían que el bautismo era parte del proceso de formación de cada discípulo de Cristo Jesús. Entonces, mire el testimonio que Pablo da. Pablo mismo dice en 1 Corintios 1:16, yo bauticé a la familia de Estefanas, para dar a entender también el compromiso que había de esta familia en su vida cristiana. Personas creyentes que cuando se identificaron con Cristo Jesús en relación espiritual dijeron, queremos ahora dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, por eso queremos bautizarnos, que es el paso inicial y normal, natural de todo discípulo de Cristo Jesús. Bautizarse, identificarse públicamente con esa fe que ha depositado en Cristo Jesús. Así que esta mañana invitamos también a la iglesia, si aún hay hermanos por allí que no se han bautizado, hablen con su pastor, coméntele, yo quiero identificarme. El bautismo no da más responsabilidad. Usted es responsable desde el momento en que empieza a oír el evangelio de la salvación. El bautismo simplemente es la identidad, el testimonio público de su identidad con Cristo Jesús. Y es normal, es apenas natural, lógico que cada discípulo quiera bautizarse, exprese su fe en Cristo Jesús o testifique públicamente su fe en Cristo Jesús por medio del bautismo. En algunas culturas, no tan lejos de nuestro entorno social y espiritual, hay todavía iglesias que no le permiten que el niño de 8 o 9 años se bautice porque según ellos todavía no está apto para eso. Pero es que el bautismo no está condicionado a la edad. El bautismo está nada más condicionado al creer. Si el niño, el pequeñito se identifica como cristiano, pues hay que bautizarlo. Si él manifiesta que es hijo de Dios, hay que bautizarlo. Yo a mis hijos los bauticé a los 9 y 8 años de edad. Ellos mismos manifestaron ser creyentes. Mi esposa dedicó parte de su vida a enseñarles el evangelio y ya después de esa época ya ellos dijeron, yo quiero también ser parte o identificarme con mi fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante, hermanos, también que conozcamos la trascendencia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Mire, Estefanas gozaba del privilegio de ver a toda su familia sirviendo, andando, viviendo en Cristo Jesús. No hay mayor gozo para uno como creyente, lo digo por experiencia propia, es ver a la familia de uno andando en Cristo Jesús. Que uno pueda decir, tengo a mis hijos creyentes. Yo sé que hay diferentes metas en la familia. Por allá una vez, hablando con una hermana, me decía, mi hijo es profesional en esto y en esto. Mi hijo logró tantas cosas en la universidad. Mi hijo va a ser un gran profesional. Y hablaba de su hijo con ese orgullo de madre y eso también es loable, ¿cierto? Y eso no es pecado. Mi hijo es esto y es lo otro. Y yo le decía, ¿y es cristiano? Y me decía, no. Qué triste, ¿cierto? Que el hijo sea el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor psicólogo, el mejor médico, el cirujano, lo que sea. Pero qué triste es cuando ese hijo se le invirtió todo para que fuera un gran profesional, pero se olvidó lo más importante, dedicarle su vida al Señor. Estefanas gozaba de ese privilegio de ver a toda su familia andando en Cristo Jesús. ¿Y qué se goza usted, familia, con los hijos? ¿Cuál es su gozo con los hijos? ¿De verlos sirviendo al Señor? ¿De verlos realmente dedicados al servicio del Señor, dedicados al Señor? Piense un poquito y reflexionemos también sobre eso. En segundo lugar, mis amados hermanos,
La segunda parte del versículo 15 dice, y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ya dijimos que por un lado, Estefanas o su familia era reconocida por su vida cristiana. En segundo lugar, también la palabra del Señor nos enseña que la familia de Estefanas era reconocida por su dedicación al servicio. Observe por favor esa expresión que usa el apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 15. Y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hay algunos aspectos también que quiero esta mañana aquí hacer énfasis. Primero es que su dedicación fue completa. Mire el pronombre ellos. Y que ellos, otra vez tenemos que hacer énfasis en que Pablo no está hablando únicamente de Estefanas o la mamá, ¿cierto? Está hablando de toda la familia. Su dedicación fue completa. Toda la familia de Estefanas era una familia que servía al Señor. Toda la familia completa de Estefanas era una familia que estaba dispuesta para lo que hubiese necesidad de hacerlo en la iglesia, la familia lo iba a hacer. Yo retomo las palabras que hace un momento dije, hermanos. Yo personalmente lo digo, para mí no hay mayor gozo y felicidad que ver a mis hijos sirviendo al Señor. Mi hijo sirve al Señor en una iglesia por allá, una vereda que está como a hora y piquito de Aguachica, Cesar, calurosa como ella sola. Estos días me contaba que se le fue la luz como 3 días, ni había luz ni había agua en la casa. Y me decía, compré por allí un pollito para hacerlo, él todavía no es casado, vive todavía solo, y se le fue la luz como 3 días, lo que tenía nevera se le dañó. Y yo pensaba, me daba dolor a mí porque como padre uno se siente, ¿cierto? Y yo decía, yo tengo en mi casa comodidades. Él está privado de comodidades, pero está sirviendo al Señor. Y aunque me dolía su condición, yo le decía a Dios gracias, porque también lo están madurando. Y el sufrimiento es parte de la escuela. Y uno aprende en el sufrimiento. Y hace tiempos que cuando fuimos a la asamblea en el mes de marzo, él me decía eso. Yo sé que el sufrimiento es parte de la escuela para yo aprender. Porque era un muchacho de ciudad. Él nunca estuvo en... Yo me crié en el campo. Parte de mi vida también la pasé en el campo. Y él no, él toda la vida ha estado en la ciudad. Pero allí está aprendiendo. Sirva al Señor y también aprende lo que Dios le ha enseñado en el proceso de confiar y descansar en el Señor. Y a veces, hermanos, no es fácil para uno como padre saber todo eso. Pero más allá de eso, está el gozo de saber que hay un muchacho, que hay un hijo, al que el Señor me dio el privilegio de verlo sirviendo al Señor. Y tal vez él pudo también ser un buen ingeniero porque le gustan los sistemas u otra profesión. Pero en días pasados, hablando con él, me decía, yo no sé qué haría yo si no fuera a servir al Señor. Y no sé cuánto tiempo más vaya a estar en el pastorado, si de pronto toda la vida, solamente años o meses, yo no sé de eso. Pero lo que sé es que hoy me gozo también en que le sirve al Señor. Desde muy niño, él no es músico, él no toca ningún instrumento, pero desde muy niño, muy jovencito, le gustaba la consejería, ayudar a sus amigos, aconsejar amigos. Y yo le digo, bueno, así no sea mi hija, tampoco sea esposa de pastor o sea como otra iglesia la pastora, eso no, o mi nieto también que se va formando allí. Lo que a mí me interesa es que sirvan al Señor en áreas sencillas de la iglesia. No siempre el ministerio es tocar instrumentos o predicar, hermanos. Hay muchas cosas que en la iglesia se pueden hacer. Y somos los responsables de instruir a la familia para que esa familia completa sirva al Señor. La dedicación de la familia de Estefanas fue completa, fue integral. Ninguno de sus miembros se quedó sin el privilegio de servir al Señor. Ninguno de sus miembros. Sigamos motivando a la familia. El hermano Luis es su nombre, hermano. Y Samuelito, ¿verdad? Yo también casi que lloro, hermano, ahí viendo al niño tocar el piano. Yo soy muy llorón, yo por todo lloro. Ya en cuenta, ¿cierto? Ya ustedes notaron que soy muy llorón. Pero eso, hermanos, eso tiene un valor impresionante. Que le transmita a sus hijos la importancia de servir al Señor, porque es completa. Dios llama a familias completas a servirle al Señor. Una cosa más,
Su familia se dedicó de forma específica. El apóstol Pablo dice, se han dedicado al servicio de los santos, ¿cierto? Primero que todo, bueno, por un lado fue voluntaria porque dice que se han dedicado. Nadie obligó a Estefanas y a su familia a servir al Señor. La dedicación de la familia de Estefanas fue de forma voluntaria. Y otra vez tenemos que hacer énfasis en lo que hace un instante les dije. Eso habla muy bien de la labor de un hombre que estuvo motivando a la familia para que se dedicara al servicio del Señor. Mire que el versículo dice, se han dedicado. No dice, lo dedicaron, ¿cierto? Sino que eso salió de su corazón. Fue espontáneo. Fue una motivación espontánea, voluntaria, hermanos. Eso se logra a través de ¿qué? De la enseñanza. Desde la casa, formar a la familia, mostrando la necesidad que hay en la iglesia para servir. Y segundo, como mi esposa acaba de decir, del ejemplo. Que el papá, que la mamá, y yo le dije hace un momentico eso, hermanos, quitémonos en la mente el control remoto. Vaya, haga, para la iglesia, como en las sillas, sirva en la iglesia. Pero ¿dónde está el ejemplo mío que le voy a dar como padre, como madre de familia, para que también ese hijo se pueda encaminar por ahí, para que ese hijo también pueda también servir al Señor, para que ese hijo pueda también dedicar su vida, esa hija, esa familia pueda dedicar también su vida al Señor? En el capítulo 5 de Romanos, versículo 26, si alguno por allí lo puede leer, se lo voy a leer a todos aquí, pero que usted tenga ahí como referencia. Dice el apóstol Pablo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos que hay para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 5:26. Pablo aquí menciona a la iglesia que estaba en Acaya, que hicieron una ofrenda voluntaria para mandar a los santos en Jerusalén. Posiblemente dentro de esa iglesia estaban ¿quiénes? La familia de Estefanas también. Cuando Pablo dice se han dedicado al servicio de los santos, posiblemente hace referencia a esto, que esta familia indudablemente estaba metida también y comprometida con algo también para los santos que estaban en Jerusalén. Esto entonces me lleva, hermanos, a pensar en que era una familia primero generosa. No sabemos la condición económica de la familia de Estefanas, pero era una familia generosa, por lo que se cansa ver allí. Indica que tenían conocimiento de lo que estaba pasando en otros lugares de su alrededor también. Indica que eran sensibles a las necesidades de las otras familias, de otras iglesias. Eso era la familia de Estefanas. Indica que sus oraciones en favor de los santos en Jerusalén estaba también acompañada de acciones. Eso es bonito, hermanos, que la familia pueda también ser sensible, orar por la necesidad que pasa el hermano fulano de tal en tal parte, pero también decir cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir con esta familia, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a esta familia, no solamente con la oración, sino también con la contribución de parte nuestra. Pero esto llevaba algo más, a una implicación. ¿Qué implica el hecho de que estemos dispuestos a servirle a los santos? Estar, así como dije, dispuestos a sacrificar tal vez gustos, planes de la familia por ayudar a otros. Es común que tengamos con la familia salida, y eso no es que sea pecado, hermano, hacerlo, y hagámoslo cuando es que podamos. Pero también pensemos en que de vez en cuando, de pronto, enseñar a la familia eso, no hay ir para salir porque queremos ayudarle a una familia que está también con necesidades. Porque miren lo que el apóstol Juan dice, ¿recuerda? No digas a tu hermano, ve y voy a orar por ti. ¿Cuándo? Tienes contigo que poderle dar en el momento. Tranquilo, hermano, yo le echo el brazo y oro con él y hasta lloro también con un rato ahí. Vaya para su casa en paz. Pero entonces, de pronto en mi casa hay para darle al hermano. Pues también es eso, hermano, es estar dispuestos a eso. Estar convencidos del principio bíblico y básico en la Biblia que es mejor dar que, ¿qué, hermanos? Que recibir. Es mucho más bienaventurado dar, dice el Señor Jesucristo, que recibir. Y aprender a desarrollar la confianza en la provisión divina para lo que tal vez haga falta en mi casa por causa de haber compartido con el que tiene necesidad. Yo siempre le digo a mi familia, no demos de lo que nos sobra, demos de lo que hace falta. Porque lo que sobra es fácil dar, ¿o no?
me sobró una libra de arroz, me sobró una panela, me sobró un cartón de huevos, me sobró tal cosa, lo doy. Pero cuando digo, y si doy, me quedo sin para mí. Allí donde ponemos la confianza en Dios, en que Él va a ser fiel para proveer, tal vez para mi casa, lo que yo le compartí a otro hermano. Y tenga la plena seguridad, hermanos, de que el Señor va a ser fiel en proveer eso. Por eso nos falta desarrollar la confianza y la convicción en que Dios es fiel para proveernos. Amén. Pero también una cosa más en la dedicación de la familia, su dedicación, ya lo dije hace un momentico, dijimos en ese orden, fue completa, fue específica, pero también es voluntaria. El término que usted encuentra en la Biblia allí, dedicarse, dice la palabra, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esa palabra dedicarse en la idea del idioma básico, el griego, da una idea de decisión personal, o sea, nadie los obligó. Se entiende como la idea de convenir sobre algo. La familia misma convino sobre algo. Otro concepto es disponerse o asignarse para una tarea. Esa es la palabra dedicarse en la Biblia. O sea que la familia de Estéfana dijo: aquí estamos, queremos servir. Nos designamos a esa labor. Y cuando leía la definición o el estudio de esa palabra, pensaba en un siervo del Señor. Cuando un día Dios le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿De quién estoy hablando? Del profeta Isaías. Una dedicación voluntaria. No era el resultado de la imposición, sino de la determinación personal. Yo estoy seguro que Estéfanas nadie lo obligó o lo coaccionó a servir. Estéfanas dijo: aquí está mi casa y aquí está también mi familia para servir a los santos. Y eso también me lleva a pensar en que Estéfanas y la familia no estaban buscando un bien económico, un reconocimiento económico por sus acciones. No buscaban recompensas. Buscaban era servir al Señor de forma desinteresada, de forma espontánea. Hace referencia a una familia que no tenía puesto el corazón en las cosas materiales. Era bonito también invertir en el reino de los cielos en favor de los santos. Esto entonces, hermanos, nos lleva también a concluir este segundo principio diciendo que servir al Señor es la mejor inversión que pueda hacer una familia. ¿De acuerdo conmigo, no, hermanos? ¿De acuerdo conmigo? No hay mayor inversión y mejor inversión de una familia que es dedicarse a servir al Señor. Y por último, tomemos ahora los versículos 16 al versículo 18 y voy a invitar por ahí a algún hermano o hermana que con una buena voz, por favor, vuelva a leerme esos versículos. Capítulo 16, versículo 16 al 18 de 1 Corintios. En tercer y último lugar, hermanos, también por la Biblia aprendemos que la familia de Estéfanas era reconocida por su ejemplo de autoridad. Dos cosas también en las que el apóstol Pablo hace énfasis allí en la autoridad de esta familia. Primero, el ruego del apóstol Pablo, ¿verdad? Os ruego que os sujetéis. Este era el reconocimiento que Pablo estaba haciendo de una familia que era modelo de autoridad para la iglesia. Y es lo que estamos hablando, hermanos. Una familia bien formada alcanza buen testimonio. Que Pablo da testimonio de la autoridad que esta familia había alcanzado. Pablo ruega a la iglesia que se sujete a ellos, no por la afinidad que tenía Pablo con ellos, por la amistad que había con Estéfanas, sino más bien por la dignidad que tenía esta familia y especialmente por su padre, por su jefe, por su autoridad, por su cabeza, que era Estéfanas. Y entonces Estéfanas, con esa familia que tenía, había algo muy importante, había logrado autoridad dentro de la iglesia. Por allí empieza el ministerio de autoridad dentro de la iglesia, el modelo de familia que presenta. Los requisitos que el apóstol Pablo da para ancianos y diáconos, entre ellos está eso: el que tenga una buena familia, el que tenga un buen hogar, el que tenga una buena esposa, buenos hijos y que sean el modelo de autoridad para la iglesia. Por allá en cierto pueblo, como dijo un pastor por allá, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no voy a decir, allá un pastor de X iglesia, de otra iglesia, no la nuestra, en otra iglesia por allá, que un día llegó al parque del pueblito a unos jóvenes a amonestarle a los jóvenes
y a regañarlos por su actitud y todo lo demás. Y cuando terminó el sermón de amonestación, le dijo un joven allí: pastor, primero vaya y corrija a su hijo y después viene y me corrige a mí. Porque no era modelo de familia dentro de la casa. Sus hijos eran desordenados, eran desobedientes, eran de todo, tenían sus hijos. Y él quería corregir a otros y el muchacho le dijo: pastor, primero corrija a los hijos suyos y después si viene a corregirme aquí a mí. Porque no hay modelo de autoridad. Y mire, a mí me gusta mucho porque el apóstol Pablo aquí dice: os ruego que os sujetéis. Eso indica autoridad. Eso indica que este hombre, Estefanas, era un hombre modelo de autoridad dentro de su casa, y eso indica entonces que tenía cierto gran rango de dignidad y que era un hombre confiable también. El ruego del apóstol Pablo, por ese ruego se deduce ya que Estefanas participaba del liderazgo en la iglesia. Ese ruego también se deduce que era una familia madura ya en la fe, habían pasado por el proceso de crecimiento espiritual, era una familia madura en la fe, una familia confiables. Y es más, ese ruego también confirma el carácter de un hombre como Estefanas, un hombre maduro en la fe, un hombre, un siervo diligente, un siervo dispuesto, un siervo que no daba lugar a dudas de su carácter, sino que Pablo decía: es un hombre digno de sujetarnos a él. La iglesia, hermanos, se forma, la iglesia madura, la iglesia crece cuando empieza a haber un buen liderazgo solidificado en la palabra del Señor. Cuando hay un liderazgo en el que uno como pastor dice: este hombre apunta para anciano de la iglesia porque mire su hogar, mire la familia, mire su esposa, mire los hijos, y uno puede decir: vamos a perfilarlo como que para que sea más adelante el anciano de la iglesia. Y ya después el pastor aquí les explicará a ustedes los requisitos para ancianos y diáconos y pasaremos por el proceso. Pero hay que empezar a dar pasitos. Entre esos está, mis amados hermanos varones y hermanas, el compromiso también de ustedes como pareja a empezar a involucrarse más y más en el servicio del Señor. A sentir la necesidad de que no solamente es el pastor de la iglesia el que administra la iglesia, el que visita, el que hace el trabajo, sino que necesitamos un equipo conjunto, un equipo de trabajo para que juntos podamos crecer y también hacer crecer a nuestra iglesia. Y ese trabajo solo no puede hacer, necesita un equipo de trabajo, pero de líderes calificados que ejerzan la autoridad dentro de la iglesia, empezando por su esposa, empezando por los hijos también, que cuando se le demande autoridad de su fe, él diga: esta es mi credencial. No el título de ingeniero, no el título de abogado, que eso es parte importante, sino el título de ser un buen padre, un buen esposo, que tiene una familia que le sigue. ¿Por qué cree usted que un día dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la esposa lo seguía, porque él sabía también que los hijos lo seguían, y él dijo: yo estoy dispuesto junto con mi casa a servir al Señor. Josué no fue y preguntó a la mujer: ¿será que podemos hacerlo? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Me acompaña? Sino que él de allí, delante de todo el mundo, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, punto, pare de contar. Cuando llegó allá tal vez a la casa, le dijo a la mujer: me comprometí. ¿Y qué haría la esposa? Claro que sí, vamos a hacerle juntos, porque es la labor, porque es el compromiso, porque es el llamado de Dios también para la familia, empezar por la autoridad y el ejemplo que son los padres, para que también trascienda a los hijos. Y seguir trabajando con esto, hermanos, y motivar a la familia entera a poder servir al Señor, crecer en el servicio, pero también ser modelo de autoridad dentro de la iglesia. Es el compromiso también que tenemos como iglesia delante del Señor. Y Pablo así lo confirma. El ruego que el apóstol Pablo hace indica entonces que era una familia que se podía confiar. Indica que el varón que estaba frente a esa casa era un varón con determinación, con firmeza, con autoridad. Y también indica que la familia no le iba a decir que no. Eso quiere decir que la familia de Estefanas no se iba a echar para atrás. En mi tierra usan el término patraciarse, retroceder, echar para atrás. No, Estefanas sabía qué clase de familia tenía. Eso también indica otra vez el trabajo de Estefanas y el trabajo que este hombre hacía permanentemente en favor de la familia y también su disposición para servir, lo cual le daba ejemplo de autoridad dentro de la iglesia. Y Pablo pudo con toda seguridad decir: os ruego que sujetéis a personas como estos. Y
una autoridad confirmada por su desempeño dentro del ministerio paulino. Versículo 17 dice el apóstol Pablo: me regocijo con la venida de ¿quién? Primero que todo, de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Por qué? Versículo 18: confortaron mi espíritu y el vuestro. Y otra vez el ejemplo de autoridad: reconoced pues a tales personas. Estéfanas, junto con ¿quién está ahí? Ese nombrecito Acaico, como para un hijo por ahí, ¿cierto? Para un hijo, Acaico. Fortunato, eran parte o eran parte del equipo de trabajo que tenía Estéfanas. Pero a mí me llama mucho la atención el versículo 18, porque Pablo, el versículo 17 pues empieza diciendo: me regocijo. El trabajo de Estéfanas y Acaico y Fortunato era importante para Pablo, y Pablo se regocija con eso. Me regocijo con el trabajo de ellos. Y versículo 18 dice: porque ellos, ¿quiénes? Estéfanas, Fortunato y Acaico, confortaron mi espíritu y también el vuestro. El trabajo que ellos hacían no solamente era el servirle al apóstol Pablo de coequiperos, sino que la presencia de ellos en el ministerio hacía que Pablo también estuviese confortado. Nada más triste para uno como pastor, hermano, trabajar solo. Nada más triste para uno como pastor no contar con un equipo de trabajo que lo acompañe, que lo apoye. Y es hasta frustrante, ¿sabe? Frustrante eso. Pero cuando hay un equipo de trabajo que está dispuesto a hacerle, así no sepa nada, y en el camino se van formando, eso uno dice: gracias a Dios por ese equipo de trabajo. Porque son hombres, mujeres dispuestas también a servir al Señor. Eso conforta el corazón, hermanos, de un pastor, de un líder. Estéfanas era parte del equipo de colaboradores del apóstol Pablo y era un instrumento de regocijo y también fortaleza para el apóstol Pablo. El trabajo, como dije antes, en la iglesia no se puede hacer uno solo. Mi papá usaba una expresión por allí, algo así como: una golondrina no hace llover. Creo que él decía algo así, no me acuerdo mucho la expresión. Pero a veces el hecho de tener que trabajar solos causa frustración, desgaste, desmotivación, y el trabajo no rinde. Pero cuando hay un equipo de colaboradores, hay fortaleza para el pastor, ánimo en lo espiritual, en lo psicológico, en todos los aspectos, hermano. Así no haya plata, pero hay un trabajo por hacer y hay un equipo de trabajo en el cual se puede confiar. Mis amados hermanos, varones, el llamado para ustedes hoy a dar ejemplo a la familia de servicio, de dedicación, de esfuerzo, de entregar su tiempo, talentos, habilidades. Mínimo un don le ha dado Dios a usted, mínimo uno. Una vez una hermana por allá me decía: pastor, yo no sé qué don tengo. Yo le decía: pues entonces convierta al Señor primero que todo. Hay que convertirse a Dios, porque si no tiene un don no es creyente. Usted mínimo debe tener un don. Si no tiene ningún don, pues evalúe. O no lo ha descubierto o no es creyente. Entonces haga el proceso. Pero mínimo hay un don que Dios a usted le regaló. Póngalo al servicio del Señor. Disponga también su vida al Señor y sea usted, varón, el modelo de autoridad para su familia y también para la iglesia. Nosotros creemos por la palabra del Señor que el liderazgo de autoridad en la iglesia Dios se lo entregó a los varones. Por la historia bíblica miramos eso. Dios llamó a hombres a servir. Eso no quiere decir que la denominación evangélica Alianza de Colombia discrimina el trabajo de las mujeres, sino que entendemos por la palabra de Dios también el trabajo y el papel de la mujer. ¿Cuáles, hermanas? Eso, amor, gracias. Ser ayuda idónea para su esposa, sin desmeritar aptitudes, capacidades, talentos, dones y habilidades que el Señor les ha regalado. El trabajo está allí. Y lo bonito es que uno puede decir, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y saber que cuento con mi esposa para las que sea. Les cuento una anécdota de mi esposa. Antes de casarnos me decía: yo no quiero ser esposa de pastor. Y ahí vaya casi para los 30 años de servir al Señor también. Y para donde quiera que me han mandado, nunca he dicho que no. Allí vamos a servir al Señor. Ahí estaremos también para servir al Señor. ¿Qué implica eso, hermanos? Que hay una determinación,
una entrega y una convicción. La autoridad, hermanos amados, amada iglesia, es el resultado de ser un buen ejemplo en la vida. La autoridad no se impone, la autoridad se gana por medio del ejemplo. Quiera Dios que hoy y que en esta iglesia se levanten hombres como Estefanas. Amén, varones. Se levanten esposas como la esposa de Estefanas. Amén. Se levanten hijos como los hijos de Estefanas. Amén, ¿no, muchachos? Eso, listos, dispuestos para servir al Señor. 3 cosas por las que la familia de Estefanas es reconocida. ¿Cuáles son? Rapidito, recordemos. Número 1, ¿reconocidas por qué? Por su vida cristiana. Segundo, reconocidos por qué más? Por su dedicación al servicio. Y número 3, por su ejemplo de autoridad.